¿qué era? ¿Eran gobiernos títeres o eran aliados? Eran gobiernos títeres, claramente. Claro, entonces es que hay una diferencia, no quiere decir que porque tú en la política interna de los países mandaba Francia. Bueno, pero es que la política interna también es más, es que su economía, es que su economía es el franco, el C. Claro, sí. Claro, realmente ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace la mayoría de los estados? Utiliza un descontento que hay del pueblo, financian a alguna de esta gente para que puedan haber revueltas y pueda haber un cambio. Claro, ¿qué sucedió? Que en este caso, en el del Euromaidán, Estados Unidos financió al grupo que le hacía oposición a Rusia, claro, en Ucrania, que exigían un cambio, que bien es cierto, que aquí hay que decir las cosas como son. Viktor Yanukovych, el presidente que acabó exiliado, que tuvo que huir de Ucrania por las protestas del Euromaidán, era altamente corrupto. O sea, hasta puntos insospechados. Pero bueno, tampoco nada nuevo bajo el sol en Ucrania. Sí, pero que tenía un váter, tenía el servicio en casa, era de oro. Claro, pero es que nunca. Claro, pero es que lo que tú dices, pero es lo que tú dices. Tú dices, ellos acusan, fíjate cómo Putin pone, o sea, ellos tenían estos títeres, Putin. No, realmente no eran títeres, sino que eran de ideología prorrusa. Eran títeres, vamos hasta acá. Cuando tú tienes a alguien que son discrepo, son amigos de la ideología. Sí, pero ven acá, cuando tú tienes un comercio y tienes todo y no sé qué, y te apoyo y te ayudo, obviamente a ti te conviene tener a ese títere. Entonces para ti Angela Merkel sería una títere de Putin también. Víctor Orbán sería un títere de Putin. O sea, ser aliado a lo que... No, pero ven acá, pero es que es diferente ser aliado y tú defender tu soberanía a ser un entreguista. O sea, cuando tú tienes un gobierno que realmente hace lo que tú quieres, como decirlo en África, lo que pasó con Francia. No sé si lo habíamos comentado, sí. ¿Qué era? ¿Eran gobiernos títeres o eran aliados? Eran gobiernos títeres, claramente. Entonces, es que hay una diferencia, no quiere decir que porque en la política interna de los países mandaba Francia. Bueno, pero es que la política interna también... Es más, es que su economía, es que su economía es el franco, el C. Claro, el CH. Sí, la moneda que les crearon ellos. La moneda francesa, el franco francés que se creó ad hoc para África. Que la emite Francia. Pero lo mismo sucedía en Ucrania con todos estos gobiernos. Claro, soberanía económica, los grivnas, que no tenían nada que ver con los rublos. Pero todo el comercio ¿cuál era la mayor parte del comercio? Que lo dice Putin en la entrevista, tenían un comercio impresionante. Claro, ¿Por qué? Porque a través de eso él presionaba. O sea, tú tienes que ver que hay dos maneras y eso tú me la dijiste, el soft power, claro. Es una manera de ¿cómo decir? De mantener que te hagan... ¿Tú qué crees? Que en Venezuela... Rusia aplicaba un profundo soft power en Ucrania. Esto está claro. ¿Por qué? Porque yo lo sé de buena fuente. Claro. Yo lo sé de buena fuente. El cine que se veía en Ucrania era ruso. El teatro que se veía en Ucrania era ruso. El idioma mayoritario en Ucrania es el ruso. Claro. O era, ahora he forzado un poco el ucraniano, pero mayoritariamente era el ruso. Había una grandísima influencia rusa, eso está clarísimo y es innegable. Ahora, tenían su soberanía económica, porque usan el grivna, no es el rublo, el banco central es el de Ucrania. Pero fíjate que la soberanía se les acabó en el momento que ellos decidieron cambiar de rumbo. O sea, cuando sale electo Zelensky y él decide hacer los cambios que entonces empieza a alegar, estoy protegiendo mi país. El hombre, claro, pero en 2014 con Crimea ya. Claro, pero él empieza a hacer todos estos movimientos y a tener todo esto porque se supone cuando él empieza a ver que se aleja su títere. Pero tú sabes cómo gana las elecciones Zelensky. ¿Sabes qué idioma hablaba en campaña Zelensky? Sí, imagino que es ruso, ¿no? Y ahora habla ucraniano. Él aglutinó, porque Poroshenko, es que esto es un dato importante, Poroshenko empezó a prohibir a todos los partidos prorrusos, por miedo a que volviera otra vez, claro. Los títeres votados por la gente. ¿Qué pasa? Que Poroshenko se ganó muchos enemigos, sobre todo en el este del país y en el sur, Odessa,
porque era profundamente pro-otanista y ucraniano. Ucraniano. Y hablaba en ucraniano, casi siempre. Zelensky se planteó como alguien que no se definía ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Sí, exacto, como estoy descentrado, claro. Un clásico Sí. del populismo. Pero, Y dio toda su campaña en ruso. no, y Esto confundió al este, porque todos los partidos prorrusos estaban prohibidos, y el este, el Donbass, Claro, todo y, eso- y sobre todo la parte de Odessa, que también son o eran bastante prorrusos, le votó pensando que era como una especie de caballo de Troya. Dice, bueno, han prohibido los partidos prorrusos, pero este, sin decirlo, es prorruso. es prorruso. Y le votaron y ganó con una mayoría Sí. Pero considerable. también una de las cosas que ayudó es que su programa de televisión, el que Sí, él era hacía muy de popular. presidente, no, y que hacía de presidente, él combatía la corrupción. Claro. Y eso fue algo que también él, el lema de Ayudó, campaña, claro. ayudó mucho. Y mucha gente dijo, pues mira, este es el hombre que va a quitar Pero toda la... prefiero- Toda la que la mayoría de los gobernantes que logran a veces prometiendo eso, ¿no?